Yo estoy siempre cuestionando esta relación obra-espectador. Yo veo el arte de esta manera, también porque la producción ahora ya va mucho más allá de aquello que se pone en una pared o que se pone en el espacio, ¿no? Hoy vamos a hablar con Isabela Lenzi. Para ella, curar es un acto político. Es acompañar, es traducir y también es incomodar desde dentro. Me parece importante decir, sí, hay mucha vulnerabilidad en el comisariado. Si eres mujer, si eres latinoamericana, si creen que tienes nombre o no tienes nombre. Muchísimo, es que es una cosa que no te dicen, pero de repente pagan a un curador, hombre español, que está haciendo un trabajo con menos dedicación que el tuyo, pues le pueden pagar el doble por... ¿Cuál es para ti la ética o la responsabilidad de un buen comisario? Yo siento que hay una responsabilidad en esto, ser muy serios y muy conscientes de que cualquier obra que presentemos, cualquier palabra que escribimos, cualquier palabra que decimos, tiene como una carga simbólica, intelectual, política por detrás, ¿no? Y se están creando relatos. Se están creando relatos todo el tiempo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jacome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado que busca dar voz a todos los que componen este maravilloso mundo del arte contemporáneo. Si les gusta el contenido, por favor, tómense unos segundos para suscribirse, porque más del 70% de la gente que nos sigue no está suscrita, te toma nada. Compártelo, dale like, es la mejor manera de apoyarnos. Gracias por estar con nosotros, este es tu micrófono y este espacio es para ti. Nuestra galería invitada esta semana es la Galería La Cometa, con la obra Felicidad Perdida del artista Miguel Ángel Rojas. Toda la información de la galería o del artista la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy cada día se habla más de inclusión, pero algunos artistas del sur global, es decir, países como Argentina, como el Caribe, como Brasil, la experiencia sigue siendo otra. Viajar es difícil, ser comprendidos aún más y además presentan muchísimas dificultades. Hoy vamos a hablar con Isabela Lenzi. Para ella, curar es un acto político. Es acompañar, es traducir y también es incomodar desde dentro. Vamos a hablar de etiquetas, vamos a hablar de dificultades y vamos a hablar de todo lo que se pueda. Bienvenida, Isabela. Pues muchísimas gracias, Lorena, por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Isabela, como siempre nos gusta un poquito ver quién eres, de dónde vienes. Sabemos que naciste en Sao Paulo, Brasil, y eres arquitecta y urbanista. Increíble que estudiaste en Sao Paulo, además de un máster en fotografía y cultura visual y después en Museum Studies en London. Pues bastante diferente un currículum para alguien que se dedica al arte, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que hay que empezar diciendo que en muchas universidades latinoamericanas lo que sería la carrera de historia del arte, tal como constituida de esta manera, no hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de São Paulo, en la Universidad de São Paulo, que era donde yo quería estudiar, para estudiar historia del arte yo tenía que estudiar o arquitectura o bellas artes. Ok. Entonces yo me vi más haciendo la carrera de arquitectura porque me parecía más abierta, más amplia, una formación humanista, una formación contextual, que hablaré un poco más adelante de la importancia de Claro. esto en mi trayectoria como curadora. De hecho, ya sabía que uno de los profesores de Historia del Arte, que es Aguinaldo Farias, había sido curador de varias ediciones de la Bienal de São Paulo y de repente dentro de arquitectura había como toda una línea de Historia del Arte. Entonces, dentro de la carrera pude como especializarme como historiadora del arte, más allá de la formación más amplia de arquitectura. Y esto yo creo que ya empieza la discusión por ahí, ¿no? Que es pensar cómo esta formación de historiador del arte, que aquí en Europa, en países como España, ya están constituida, la gente ya la tiene muy dentro de su estructura universitaria y su formación. En Latinoamérica, en muchos sitios, no hay una carrera como tal. Entonces, nosotros nos tenemos que Hacer en el camino. construir, hacer en el camino, ¿no? Entonces, fue desde el principio un deseo que desde pequeña quería ser historiadora del Desde arte, pequeña trabajar querías. en los museos, trabajar con arte,
pero era muy difícil este acceso, ¿no? Entonces ya tuve que hacer una trayectoria que, por ejemplo, cuando vine a España, ya vi las dificultades por el hecho de no tener un grado en historia del arte, ya no podía entrar en según qué instituciones o participar de concursos, porque justamente por no tener esta formación que no había en mi país. Entonces, las dificultades y Pues ahí empiezan por ese es ahí. un buen punto en el que vamos a regresar más adelante, porque es muy interesante. Además de que arquitectura, hay muchos artistas, muchos comisarios, bueno, mucha gente del mundo del arte que ha atravesado arquitectura y tiene una mirada muy peculiar y que aporta mucho, y ya nos dirás en tu caso qué es. Pero bueno, tú has vivido a trote entre países y continentes, lo cual me encanta porque es una mirada que atraviesa muchas cosas. Nada más como un poquito de pinceladas. Bueno, tú estuviste en Brasil durante 7 años dirigiendo el espacio cultural del Instituto Camões, el Consulado General de Portugal en Sao Paulo. Y además has estado en instituciones, has trabajado en MAFRE, has trabajado en el Reina Sofía, ahí organizando la colección latinoamericana y reorganizando la colección. También eres curadora jefe de la Fundación Alberto Cruz en Santo Domingo. Em, y bueno, yo creo que has hecho también Video Brasil. Lo que me interesa, has trabajado en Whitechapel en Londres. ¿Cómo has tenido ese ojo desde Brasil, desde ese sur global, para atravesar y vivir en países tan diferentes como Inglaterra y como España, y siempre con esa formación de brasileña? Yo creo que desde ahí empieza a coserse algo muy interesante. Pues la historia de mi familia ya es una historia de la diáspora, ¿no? Como mis padres ya han venido de distintas partes de Europa por cuestiones relacionadas con la guerra, cuestiones políticas, han tenido que dejar sus países de origen. Entonces, de alguna manera, mi hermano y yo somos casi primera generación en Brasil. Y también por este motivo, esta noción de la raíz, esta noción también del desplazamiento, siempre estuvo muy presente en mi propia biografía, ¿no? Desde pequeña he querido salir de Brasil para ver otras realidades y para ver a mi propio país desde lejos. Y siento que esto fue absolutamente fundamental en mi formación. Y de hecho, esta noción de, digamos, la decolonialidad, que es algo que empiezo a trabajar en mi trayectoria como curadora muy pronto, viene del hecho de que mientras estaba todavía en la universidad, estudié parte de la carrera de arquitectura en Portugal. Ujú, Esta experiencia fue absolutamente clave porque fue el momento, aunque mi madre nació en Lisboa, es portuguesa, portuguesa francesa, pues en el momento que yo llegué a Portugal, yo no tenía esto, yo era brasileña para ellos. Y me di cuenta también de las varias tensiones y de las heridas coloniales con todos mis privilegios como una persona blanca, pero una mujer llegando a Portugal y todos los prejuicios y las situaciones muy, muy duras que he sufrido en mi periodo ahí, ¿no? Entonces, de repente, al volver a Brasil, empecé a darme cuenta de muchas cosas y empecé a intentar comprender mi lugar un poco en este sistema más geopolítico global. Y ujú. en este sentido fue fundamental, por una parte, trabajar en Vivo Brasil, porque era justamente una institución que tenía una mirada a estas problemáticas del sur global, esta sensibilidad, este deseo de trabajar con estos artistas de otros contextos, la percepción de que, como decía Torres García, nuestro norte es el sur, esta Sí, idea de dar la vuelta al mapa sí. y como crear relaciones y redes con personas en situaciones de alguna manera más parecidas a las nuestras. Y creo que esto se complementó en una especie de proceso casi de sanación, que fue el trabajo que desarrollé por 7 años con los portugueses, que fue incluso una especie de terapia en mi caso, porque cuando me vino la invitación, yo pensé, es que todo lo que no quiero es volver a trabajar con el contexto portugués, con los portugueses, cuando fue un proceso tan duro para mí, el Fue periodo doloroso, duro, y lo muy, viviste en carne propia. en carne propia. De repente esta idea de lo colonial fue algo que, como decía, la conciencia vino por una experiencia personal, por Sí. situaciones de violencia que he vivido en mi propia piel, mi propia carne, ¿no? Entonces no era algo que venía de la teoría vino después, yo empecé a leer sobre esto, a interesarme sobre estas cuestiones a posteriori, justamente para entender todas estas dinámicas, porque nuestras referencias siempre estaban en Europa, estaban en Estados Unidos, por qué no valorábamos lo que teníamos en el contexto como latinoamericano del sur, ¿no?
Y de repente hacer este trabajo con los portugueses fue súper interesante porque yo lo que quise hacer en este proyecto, y ahí viene también mi formación como arquitecta, es trabajar siempre de una manera situada, ¿no? Trabajar con el contexto. Entonces yo no estaba trabajando con los portugueses en un lugar cualquiera. Yo trabajaba con los portugueses en São Paulo y en un espacio institucional de una institución portuguesa consular diplomática, ¿no? Entonces era un espacio como que tenía una oficialidad que tenía todo el tiempo que ser cuestionada. Y de ahí también me interesaba mucho la idea de cuestionar la institución, la crítica institucional, y empecé también a interesarme por esto, los artistas que estaban todo el tiempo construyendo y los proyectos institucionales que hacían una especie de revisión, ¿no? Del significado de la institución como un espacio de construcción de relatos, de un lugar de enunciación, un lugar ideológico. Entonces yo siempre invitaba a los artistas portugueses, no para hacer un proyecto en un sitio cualquiera, el espacio arquitectónico, la historia del edificio, el jardín, que era un jardín proyectado por el arquitecto paisajista Roberto Burle Marx, era un punto de partida para los proyectos Totalmente. y los proyectos los desarrollaba siempre en diálogo. Eran casi siempre artistas portugueses dialogando con artistas brasileños o artistas portugueses que estaban viviendo en Brasil. Entonces, esta idea del cruce, del tránsito, de la diferencia de las miradas distintas, ¿no? Y de los conflictos, las tensiones, esta idea de habitar el conflicto y no evitarlo y no como ponerlo bajo la alfombra. Yo siento que el arte tiene esta capacidad, ¿no? De abrir, de abrir un poco las heridas y también posibilitar su sanación. Entonces, fue una forma de yo misma sanar parte de mi herida, que siento que sigue siendo una herida abierta, porque ahí hablaremos más adelante, Pero qué pero bueno, porque desde ahí es que nace tu interés genuino y esa mirada auténtica. Pero estabas hablando cómo influyó ahí tu formación académica de urbanista y de arquitecta. ¿Me puedes desarrollar más ese punto? sí, yo siento que la formación de arquitecta tiene, bueno, varias cuestiones, pero primero la noción un poco global de un proyecto, ¿no? Porque Ujú. el arquitecto tiene que pensar los varios momentos de un proyecto y como una exposición tiene mucho de esto, ¿no? Una exposición más allá de la selección de obras, escribir un relato, pensar una forma de presentar la obra de un artista, una investigación específica. Y después, como todas las varias etapas, ¿no? Desde el montaje, la espacialización, la gráfica. En este sentido, la arquitectura, casi que yo sé que hay gente que tiene manía un poco de los arquitectos porque siente que los arquitectos y arquitectas creen que pueden hacer todo. Y bueno, y no es cierto, tenemos montones de fragilidades y lagunas, pero es cierto que nos gusta pensar de una forma global los proyectos y completa, ¿no? Em, Global, conectar y además cómo, y eso también caeremos más adelante, el espacio nunca es neutro. Claro, claro, la cuestión ahí es el segundo punto que creo que para mí es lo más importante, que es la idea de construir los proyectos de forma situada. Para mí, aunque esté haciendo una exposición en un cubo blanco nunca es blanco, porque tú tienes el edificio que está alrededor, tú tienes la ubicación de este edificio en un barrio específico, tú tienes la ciudad donde estás haciendo, el país, las personas que circulan. Entonces, la arquitectura tiene una cuestión que es siempre, empezamos, de hecho hay términos para esto, ¿no? La idea del emplazamiento, que es como, ¿dónde está tu proyecto? Me acuerdo que era muy bonito cuando presentábamos una propuesta en las clases, que era siempre empezar con el mapa lo más abierto posible y poco a poco ir llegando, ¿no? Esta idea de la escala macro y la escala micro. La arquitectura tiene mucho esto, la visión, casi me gusta decir la visión telescópica y la visión Ujú, microscópica, ¿no? Que es ir ujú. desde lo más amplio, desde una noción más global, hasta el detalle de la cartela, de la tipografía. Y cómo cada uno de esas piezas está influyendo en la forma en que nosotros vemos o miramos el arte. Entonces es muy interesante. Claro, y hay un factor fundamental que en arquitectura es clave, que es el cuerpo y las relaciones humanas, ¿no? Porque claro, el espacio construido para quién, las ciudades están construidas para quién, y quién las construye. Nosotros mismos las construimos y las transformamos, ¿no? Entonces, también esto yo creo que es fundamental, el tema de pensar las varias relaciones, las redes que se construyen cuando propones un proyecto, y también pensar
el público. Todo el tiempo yo pienso las coreografías del público y para mí como hay un término que yo creo que es clave en todo lo que intento siempre pensar lo que es el tema de la generosidad con el público, ¿no? Que es como el texto de pared tiene que ser claro, el visitante tiene que comprender un poco dónde llega, dónde está, porque a veces hay proyectos que yo siento que pueden ser maravillosos, pero que parece que los hacemos para nosotros mismos, para las personas del propio medio, ¿no? Que es como, está muy bien, pero el hecho es que estemos dialogando con otras personas. Y es Por eso como, hablaba de que comisariar o curar también es traducir, es cuidar, es acompañar y es traducir. no, sin duda, sin duda. Yo creo que el trabajo de comisariado tiene mucho de mediación, Ujú. ¿no? Como de mediar, digamos, las relaciones entre la producción de un artista, ayudarles a materializar sus propuestas, a llegar a soluciones, pero siempre de una manera muy como respetuosa. Yo creo que es más un acompañar, un escuchar, un estar cerca, y también como eh, permitir que se creen los proyectos, o sea, haciendo esta especie de puente entre el artista y la institución, cuidando, porque muchas veces la institución tiene como prácticas, dinámicas, reglas, que para los artistas son muy castradoras, son muy difíciles. Entonces, que de alguna manera los curadores tienen que ser estas figuras que yo siempre me pongo en la posición de la defensa del artista, ¿no? Y es incluso complejo, porque muchas veces yo estoy del lado de la institución, porque estoy dentro de la estructura de la institución, Ajá. pero yo defiendo que una buena institución es la institución que se tumba un poco en el diván, ¿sabes? Que se deja cuestionar y que son justamente los artistas que permiten que las instituciones puedan como revisarse, crecer, transformarse, porque ellos que están viendo cosas que muchas veces cuando estás dentro, em, no lo ves, ¿no? Pues es muy Como interesante porque estás en el diván, pero por muchos lados, por tu formación y también por de dónde vienes. O sea, al final es siempre estar cuestionando cómo te ves tú en un país extraño y cómo se sienten las personas que también son extranjeras en otros países, etcétera. O sea, son muchas miradas. Pero antes de seguir, me gustaría hacer una pausa y una aclaración de tu parte que nos explicaras qué es el sur global del que hablamos tanto. claro, el sur global es un contexto que va más allá, digamos, del territorio latinoamericano, ¿no? De hecho, en mis clases, yo doy clases de arte latinoamericana, que de hecho en sí mismo es como yo empiezo las clases diciendo, ¿ya habéis pensado sobre de dónde viene el término Latinoamérica, ¿no? Y que, claro, que constituye este territorio tan amplio, formado por países tan distintos, con historias y características tan diferentes. Pero el sur global va más allá de esto porque digamos que es un conjunto de países que vive una situación política, social, económica de alguna manera similar, ¿no? Digamos que es una especie de evolución de lo que antes ya se llamaron los países de tercer mundo o los países subdesarrollados, ¿no? Esta idea del sur global como este territorio amplio que está en varios continentes y que también tiene muchas diferencias porque aunque podamos encontrar características comunes entre Brasil y Pakistán, hay muchas diferencias históricas, Claro. sociales, de cuestiones religiosas, de cuestiones de idioma, pero también hay cuestiones, digamos, de estructura social que podemos encontrar. ¿Cómo decir? Temas comunes, ¿no? Cuestiones comunes. Claro, pero hay una dificultad para todos estos artistas que vienen del sur global, como lo decía yo en un principio, porque pues se trata, viajar es un problema, ¿no? Por varias razones, por ser Sí. comprendidos, por tener la visa, por los pasajes, por una infinidad de cosas que en cuanto al artista y el arte, pues Ujú. nos parecen muy interesantes, pero también, y ahora me gustaría empezar por ti, tú viniendo de ese sur global, hablabas hace un rato de cómo tuviste que estudiar arquitectura porque no existe la carrera de curaduría. Entonces empiezas con el primer problema desde el sur global, ¿no? Sí, no, totalmente. Es que no de curaduría, en aquel entonces era de historia del arte. Y yo creo que la carrera de curaduría es algo que ahora se está como, Abriendo. se está abriendo, pero tarda más en los contextos del sur, porque los contextos del sur en general tienen menos, bueno, tienen una economía más frágil, tienen como, son sociedades en su mayoría más desiguales, son sociedades menos
como aquí me acuerdo que me impresionó cuando llegué en España, que se entré en un grupo de curadores, que era un grupo de investigación de la Comunidad de Madrid, y eran todos españoles, yo era creo que una de las pocas latinoamericanas o extranjeras, y hablaban mucho de precariedad, precariedad, precariedad. Yo pensaba, ¿cómo pueden estar hablando de precariedad en una sociedad que todavía hay un estado de bienestar social, ¿no? Mientras que nosotros que venimos del sur global vemos como es una sociedad mucho más de abismos, es una sociedad como que De para romper, contraste, de sí. contrastes, que de repente para romper y poder llegar a según qué sitio es súper complicado, ¿no? Es una cuestión muy de, ya tienes que venir desde que naces, si no es muy complicado llegar a cualquier sitio, ¿no? Entonces, en este sentido, es lo que dices tú, toda la cuestión del tránsito, sin duda, por ejemplo, el tema de los visados es clave. Yo veo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con Dominicana, para un dominicano salir de la isla, salir de la española, es toda una cuestión, el tiempo que tarda en conseguir una visa, en todo el miedo de que no salga. Es una situación de que el desplazamiento en sí mismo ya es un tema, Ya es ¿no? un problema, sí. Y es un problema, más allá de que, como sabemos, toda la red, por ejemplo, de trenes o las facilidades de aviones que hay en Europa y distintos medios de transporte, desde los medios urbanos, el metro, el bus, en muchas de las capitales latinoamericanas del sur global, el tema del desplazamiento es una cuestión, ¿no? Como del desplazamiento interno y externo, salir del país es muy difícil, los países son muchos, muy, muy grandes, Ujú. entonces hay que, bueno, son trayectos de kilómetros y kilómetros hasta llegar a la frontera y muchas veces en la frontera lo que hay es como un control. Entonces Sí, esta sigue idea, habiendo como muchas puertas cerradas. muchas puertas cerradas. El tema de la construcción de los muros, yo creo que es una problemática muy actual, ¿no? Es como es el muro de Estados Unidos y México, es el muro, bueno, Israel-Palestina, es el muro que vemos de Dominicana y Haití. Son muchas barreras, algunas de ellas físicas y visuales, y muchas más simbólicas, ¿no? Muchas más barreras que no se ve, pero barreras de cuerpos que no pueden penetrar según qué espacio. Es como de repente entras en un lugar y no perteneces por el color de tu piel, por la manera de vestirte, por cómo hablas. Entonces el arte está todo el tiempo también tocando en estas cuestiones, Sí, en ¿no? estiras y aflojas, en constante tensión. Sí. Regresando un poco a ese currículum o a tu paso por el mundo del arte, ¿cómo es que tú empiezas o cómo se legitima una práctica curatorial? Y sobre todo, como hablábamos, viniendo de otro contexto. Sí, esta es muy buena pregunta y de hecho es un proceso en algunos casos. En mi caso fue un proceso largo porque primero esta idea del curador independiente, que yo veo que aquí en España tengo muchas compañeras que desde pronto ya empezaron a comisariar proyectos. ¿Por qué? Porque había convocatorias, ¿no? Como se busca comisario, la casa encendida. En mi caso, en Brasil, no había esto. Entonces, o tú tienes ya una base familiar que tú dices, ay, voy a hacer mis proyectos y no tengo que tener un sueldo todos los meses para vivir, o si de verdad tienes que sobrevivir, pues o entras en una institución, que es súper complicado porque no hay muchas, Claro. y siempre entras desde abajo, entonces no entras comisariando, tú entras apoyando en una cosa, ayudando en otra. Entonces esta visión un poco glamurosa, ¿no? De este comisario independiente que está viajando por el mundo, yo creo que es una visión un poco bueno, no voy a decir romantizada, pero yo creo que Pero sí. tiene, pero bastante. Y en mi caso fue como algo que he ido construyendo con muchísimo trabajo y de hecho salir del país no fue una cosa que conseguí, yo conseguí con mis propios medios en el sentido de que conseguí a través de becas, de las poquísimas becas que había. Y becas que me permitieron vivir en Portugal, vivir en el Reino Unido, vivir en España. Entonces, es como son situaciones que yo veo aquí. Yo veo, por ejemplo, mis compañeras como han tenido becas para estudiar, hacer como sus másters en Estados Unidos. Era algo que yo también quería, que era un deseo que tenía, pero no había esta posibilidad. Entonces, son cosas que de repente, desde donde vienes, también define mucho con cuántos años empiezas a comisariar un proyecto. Yo veía compañeras que decían, "No, Dios, con 21 años y están comisariando proyectos y de repente yo tuve que estar
pasar por muchas instituciones, tener como y tuve suerte, yo creo que incluso tuve suerte, tuve a gente que me apoyó, que esto es fundamental también en este trabajo, ¿no? Tener a gente que confía en ti, que te apoya, que de repente pues te coge por la Pero, ¿qué mano. qué crees que pesa más en este camino de legitimizar a un comisario o curador? El trato con coleccionistas, con artistas, con instituciones, de todo ese largo trayecto recorrido tuyo, ¿qué dirías? Y perdón, también te quisiera decir, me parece muy interesante lo que dices, porque es verdad, hablamos mucho de lo difícil y lo precario que es, el camino de los artistas, pero hay que extender y ver, como tú dices, a distancia, que nos pasa en todos los ámbitos, ¿no? Y que para los comisarios también, y es muy difícil y tener voz, y además voz de extranjera, o sea, llegar a otro país es muy difícil. Entonces, me interesa para todos los que nos están siguiendo y nos están viendo que de pronto quieren seguir ese mismo camino, tu experiencia, pues, puede servirles mucho. ¿Qué crees que cuáles pasos o qué crees que pueda legitimizar más? Regresando a la pregunta anterior. Yo creo, hay solo una cuestión para comentar sobre el tema de los artistas y la precarización y la vulnerabilidad de este trabajo. Hay una diferencia, yo creo que es que los curadores al final, con todas las dificultades, en general, la estructura, el sistema ya comprende nuestro trabajo como un trabajo que tiene que ser remunerado, ¿no? Entonces, escribir un texto, comisariar una exposición, pues tiene una remuneración que ya te digo que varía mucho, si eres mujer, si eres latinoamericana, si creen que tienes nombre o no Todavía. tienes, no, muchísimo, es que es una cosa que no te dicen, pero de repente pagan a un curador, hombre español, que está haciendo un trabajo con menos dedicación que el tuyo, pues le pueden pagar el doble. Yo Ah. creo que esto es así. Pero a mí me parece también importante decir que el trabajo de los artistas todavía es un trabajo no remunerado, como la gente ve que no tendría que serlo. Entonces me parece importante decir, sí, hay mucha vulnerabilidad en el comisariado, pero para los artistas todavía más. Entonces, y nuestro trabajo también es luchar para que las condiciones de los artistas sean otras, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que es un camino complejo, tiene mucho de la misma forma que asumirse como artista como un proceso difícil y yo he acompañado a muchos artistas en este proceso de asumirse, ¿no? Como artista. Asumirse como curador o curadora en mi caso también fue un proceso largo, porque porque muchas veces las personas te cuestionan, es difícil tener espacio, ¿cómo vas a empezar a hacer tus proyectos? Porque para hacer un proyecto necesitas al menos una base económica, ni que sea para hacer un proyecto independiente en un sitio, ¿no? En la casa de una persona. De hecho, mis primeros proyectos en Madrid fueron proyectos en saloncito, fueron ¿Ah, sí? proyectos en OTR, fueron en espacios independientes, aunque yo ya tenía toda una trayectoria institucional que venía de Brasil, venía de Inglaterra, cuando llegué aquí en España, como desplazarse es prácticamente empezar desde el cero. Y en el momento que llegué a España, primero me pusieron otra vez en esta cajita de latinoamericana, o que en Ajá. Portugal me pusieran brasileña, que era durísimo, pero de repente en Londres me vi en una situación de que yo era una extranjera más, una migrante más en una sociedad, por ejemplo, en mi trabajo en la Whitechapel éramos muchas que venían de fuera y no me veían como la brasileña, me veían como una no inglesa de alguna manera, una no británica. Y de repente cuando llego aquí a Madrid y claro, en un momento ya de buscar trabajo, de buscar insertarme en el contexto, una vez más eres la latinoamericana. Entonces, la lectura que puedes tener del arte, la comprensión, la cultura, tu background es de arte latinoamericana y es de esto que puedes Es hablar. increíble que seguimos cayendo en esos cajones. ¿Y Sí. cómo te empiezas a zafar de eso, a liberar? ¿Se puede? Bueno, yo quise dar la vuelta a esto. Yo he dicho, vale, me vais a poner en este lugar, entonces lo voy a asumir y voy a como transformar mi trabajo en una especie de misión, misión para mí misma, de como buscar construir otros relatos sobre Latinoamérica, trabajar con artistas migrantes que están en una situación similar a la mía. Entonces, desde la institución, desde el trabajo que hice en el Reina Sofía, justamente como investigadora, curadora de arte latinoamericana, todo el tiempo lo que intentaba con mis compañeras era discutir las lecturas que se hacían de Latinoamérica, los relatos construidos. Y por otra parte, en mi trabajo como independiente,
hacer proyectos como justamente con esta comunidad que veía que tenía muchísimas dificultades para entrar en el circuito, para estar en las instituciones. Claro. eh, Porque además, una vez más, lo estás viviendo desde tu posición en otro lado. Entonces, aprovechas eso que tú estás viviendo para poder hablar del tema desde los artistas, desde el comisariado. Hace ratito hablaste del desplazamiento y yo tengo una cita que tú dices, vivo en desplazamiento desde hace casi 10 años. Hay un pensamiento que emerge en el tránsito, lo que no encaja, lo que no traduce bien, lo que incomoda. Hay, sin lugar a dudas, una tensión entre escenas. ¿Qué malentendidos percibes tú entre la escena, por ejemplo, brasileña y la escena española? Oye, es una pregunta, yo creo que sigue habiendo como una lectura, aunque intenten deconstruirse y decolonizarse, sigue habiendo esto, ¿no? De ponernos en un cajón, de una lectura exotizante, Ujú. de considerar que es un arte distinto. Y yo creo que también toda esta cuestión de la distinción entre la alta y la baja cultura sigue siendo un problema. La idea de la cultura popular, ¿no? ¿Te refieres a artesanías, a...? También, pero por ejemplo, para mí fue como un gran desafío ahora, por ejemplo, haber trabajado con dos artistas indígenas de la Amazonía, ¿no? Santiago Yahuarcani Ah, que y fue Nereida maravilloso. López, que fue este proyecto que hicimos en el Círculo y que fue un proyecto anterior, porque fue toda una discusión en el contexto del Reina de si tenía o no sentido incluir esta producción en la colección, en el relato de la colección, cómo incluirlo. Hay una cuestión, por ejemplo, me acuerdo de discusiones que teníamos sobre cómo ubicar en el tiempo, ¿no? Entonces me acuerdo esta producción, ¿no? Entonces habían compañeras que decían, bueno, podemos poner, por ejemplo, obras hechas en el 2022, en los años 70, porque total el arte indígena es un arte que es un arte que no se ubica en el tiempo de la misma manera que el arte occidental, con esta idea lineal del tiempo, de la modernidad y tal. Es cierto y no lo es. Porque es cierto que en el arte indígena hay la cuestión del arte de los pueblos originarios, de los artistas nativos, hay una cuestión de un anclaje muy fuerte en la ancestralidad, pero en este tiempo que no es un tiempo lineal como el tiempo de la modernidad, el tiempo occidental, es un tiempo más cíclico, es un tiempo que mira, por ejemplo, como los aymaras, el pasado por delante y el futuro por detrás, pero sí que es que no podemos seguir creando una lectura romantizada de este artista indígena aislado del mundo, que no es así, es que muchos de ellos ya tienen teléfonos móviles, están circulando, están yendo a la Bienal de Venecia. Sí, es un anacronismo, viven en las 2 cosas, siguen con las prácticas de su propia Claro. comunidad. Perdóname, para que el auditorio, tenga un poco de idea de lo que estamos hablando, Santiago y Nereida son artistas que trabajan desde la Amazonía y que tú traes al Círculo de Bellas Artes, y ellos además hablan de memoria y de relatos orales. Es un archivo muy diferente al que están acostumbrados desde una institución y mucho menos europea. Entonces, bueno, ¿cómo traduces eso para que la gente lo entienda desde donde ellos lo ven sin caer, una vez más, en lo exótico Sí. o sin poner etiquetas? Claro, ahí viene el desafío, ¿no? Yo creo que la primera cosa fue invitar a Rembert, que es el hijo de Santiago y Nereida, Que que es, tuvimos aquí en un capítulo, les recomiendo que vean. sí, que es artista, que es curador, que es un pensador, para hacer conmigo el proyecto, porque yo sentía que no podía ser, que para entrar en la comunidad, para comprender su complejidad, pues yo tendría que tener una familiaridad con la Amazonía que no tenía. Y de repente es esta cosa, eres brasileña, entonces ya tienes una entrada y es como, no, soy una brasileña que vengo de São Paulo, es otro contexto, vengo de una megalópolis, nunca he ido a la selva. Y en este sentido, hacer este proyecto en colaboración fue fundamental también para todo el tiempo estar con Rembert como cuestionando cómo presentar la obra de estos artistas. Entonces, para nosotros era fundamental que su obra estuviera todo el tiempo presentada en primera persona, o sea, en las paredes de la institución, los textos de sala siempre empezaban con una cita en la voz de Santiago, de Nereida, de los dos o de cada uno de ellos, y después, todo el tiempo la exposición intentaba como poner las cosas en contexto, ¿no? Y de hecho en las visitas guiadas salían cosas súper interesantes que era,
escuché como lecturas de, ahora comprendo las obras, que es porque ellos estaban como en una especie de trance de ayahuasca y ahora comprendo la pintura. Es como una lectura una vez más simplista, exotizante, de una persona que no ha querido de Ir más verdad allá. ir más allá y comprender primero lo que comentabas tú, los relatos orales, la ancestralidad, una forma de trabajo colectiva, una forma de trabajo en la que toda la familia está implicada, una forma de trabajo totalmente conectada con el entorno, con este entorno natural, con la dinámica familiar, con todo esto. Y una forma de trabajo que fue como que pasó por mucha violencia. Entonces, el tema de la violencia, del extractivismo, de las consecuencias desde del boom del caucho de finales del siglo XIX hasta lo que vemos hoy, ¿no? Todo el tema de la explotación de la Amazonía, de cómo son tratados los recursos naturales. Hablemos de cambio climático, ellos lo sienten en la piel todos los días, porque ellos viven todavía de una agricultura de subsistencia, ¿no? Es como ellos están inmersos en la naturaleza. Y de repente, ¿cómo de alguna manera hacer con que el público comprendiera toda esta complejidad, ¿no? ¿Cómo hacerlo que comprenda? Y no nada más eso. Hablábamos hace un rato cómo el espacio nunca es neutro. Nunca. Y entonces en el Círculo de Bellas Artes, que además lleva tantos años y tiene un significado tan potente y tan cargado, ¿cómo puedes empezar a entender el arte desde otra mirada como la de ellos? O sea, me parece que es un reto muy complejo. Sí, es un reto muy complejo y todavía más sin caer una vez más, es como las paredes verdes, remitir Claro, a lo natural, era todo lo que no queríamos. por Queríamos supuesto. hacer una exposición como una exposición de arte contemporáneo como otra, porque lo es, pero dando más contexto porque sentíamos que el público necesitaba este ¿Crees que el contexto. público lo entendió? Yo siento que sí, y también intentamos hacer muchas como acciones de mediación, que creo que también son fundamentales, ¿no? Explícanos, por favor, ¿qué son las acciones de mediación? Claro, son acciones que van más allá de, ¿cómo decir?, exponer las obras en el espacio, ¿no? Son como crear programas públicos que pueden ser desde las tradicionales visitas guiadas, que es como un poco comentar las obras, pero de una manera muy abierta, que no es digamos, una lectura unidireccional, es un encuentro en el que vas dando claves de lectura y contextos y pidiendo todo el tiempo que el público también comente las obras, que el público participe, que el público dé su visión. Esto fue algo que hicimos mucho. También hicimos actividades con los propios artistas, que nos parecía fundamental. Entonces, Santiago y Nereida hicieron una especie de visita taller a partir de la idea de los mitos. Ellos dieron visitas guiadas, Reinber dio visitas guiadas y también invitamos a otros artistas, como la artista argentina Laura Mema, Que que yo hizo. ahí, perdón, pero yo quiero decir que yo tuve la oportunidad de ir a lo que hiciste con Laura Mema, que fue una activación, baños de gong, una meditación, y realmente, en primer lugar, me gusta porque, una vez más, la idea de que el museo es solamente un cubo en donde una gente, bueno, o uno va a ver, para empezar, eso ya no existe. Aquí vamos a vivirlo, vamos a sentirlo y vamos a dibujar con ella. Hizo toda una práctica de dibujar con agua y qué era, Era tinta china, tinta ¿no? china, Mm. precioso, como unos dibujos de tinta china. Y fue vivirlo en primera persona, entenderlo y que las obras no sea algo en donde tú te pares y las veas, sino que te acompañen. Claro, yo creo que esta idea de desacralizar el museo, Sí, desacralizar la institución, poner el cuerpo, ocuparlo desde otro lugar, otra posición corporal, yo creo que esto es fundamental. Y en las actividades públicas es un poco lo que en muchos de mis proyectos como curadora, yo estoy siempre cuestionando esta relación obra-espectador, ¿no? A mí me parece mucho más interesante buscar otras formas de conectarse con el arte y con la producción artística. También porque la producción ahora ya va mucho más allá de aquello que se pone en una pared o que se pone en el espacio, ¿no? Es un arte mucho más, a veces procesual, colectivo, tiene una cuestión ahí de activar distintos sentidos y lo de Laura fue muy bonito porque fue, de verdad, os veía desde fuera fue y, increíble. y el grupo estaba viviendo una especie de trance y me acuerdo de haber llamado a Santiago, a Nereida y a Renber y contarles la experiencia y ellos se quedaron muy emocionados porque de repente era como que sus obras hubieran ganado vida, ¿no?
como mucho de lo que ellos están plasmando en sus esculturas, en sus pinturas, de repente la gente lo vivía de una manera total, ¿no? De una manera que el arte penetraba por el cuerpo y para ellos el arte tiene también un papel de sanación muy grande y creo que la actividad de Laura consiguió un Sí, pero poco. bueno, esos son, como tú decías, actividades de mediación que son importantes hacer y sobre todo con obras que se leen de una manera distintas. ¿Qué clichés te interesa a ti desmontar en este tipo de arte que viene desde el sur global? Pues primero esta idea de lo exótico, la cuestión del arte popular todo el tiempo, ¿no? Yo creo que la cuestión del autor también me interesa mucho, porque si vemos las expresiones latinoamericanas de los 60, 70 de este periodo de estados totalitarios, de dictadura, lo que vimos fue justamente una colectivización de alguna manera del arte, ¿no? Los artistas salieron a la calle, pusieran el cuerpo como esta herramienta de, bueno, de creación, de reflexión crítica, de denuncia y un arte que ya la idea del autor empieza a deshacerse, ¿no? Entonces me interesa también cuestionar la idea del autor, pensar el arte como algo que como ya viene del neoconcretismo de Brasil, ¿no? Esta idea del espectador que participa de la obra, del espectador que es un autor más. Yo veo el arte de esta manera y siento que esto todavía tiene que entrar más aquí, ¿no? De alguna forma, ya hice proyectos en instituciones aquí y me costó mucho convencerlas de que una exposición, un proyecto expositivo va mucho más allá de poner obras en el espacio, ¿no? Que justamente lo que llamamos de actividades públicas o paralelas, para mí no son paralelas, para mí son centrales de la misma manera que las obras, porque una obra puede ser hacer una especie de taller, convocar a un grupo de personas y que esto termine en una comida comunitaria y colectiva, por ejemplo, convocar a personas para hacer un grupo de lectura, hacer acciones con el cuerpo, como la que hizo Laura. Yo creo que todo esto forma parte de una exposición de la misma manera que una obra. Y en este sentido, aquí todavía Hay siento que que romperlo y hay mucho que más romperlo. desde una institución. Y eso me lleva a que hagamos también un inciso en la institución de la que tú diriges las artes visuales, que es el Círculo de Bellas Artes, para entender, para empezar qué es, porque tiene pues una historia diferente. No se trata de una institución pública como las que has trabajado, Ujú. como el Reina Sofía. Es diferente, el edificio en sí mismo es muy emblemático. Si nos puedes contar brevemente cómo llegaste ahí, cómo es que llegaste ahí y lo que es para que la gente lo entienda. Sí, yo creo que, bueno, el Círculo empieza, es una institución creada en 1880, tiene una particularidad muy bonita que fue creada por un grupo de artistas que justamente quería tener un espacio para trabajar juntos, para exponer su obra, para hacer encuentros. Era una institución al principio cerrada, ¿no? Con este formato similar al Ateneo. Y es una institución que se abre a la ciudadanía, después es una institución, o sea, privada, pero sin ánimo de lucro. De hecho, el Círculo tiene como esta particularidad porque es una institución muy resistente en este sentido y yo creo que merece, bueno, es muy admirable que sigue existiendo en este contexto, en este lugar, ¿no? Decir que también el edificio, este edificio que termina de ser construido en el año 1926, de hecho el próximo, bueno, en 2026 cumple 100 años, y es un edificio en un espacio emblemático de la ciudad. En la calle de Está, Alcalá. claro, en la calle de Alcalá, casi en el cruce con Gran Vía, o sea, uno de los sitios de mayor circulación de la ciudad, al Ujú. lado del ayuntamiento, y no es un edificio cualquiera, es un edificio proyectado por Antonio Palacios, que en aquel entonces era como el gran arquitecto gallego oficial que construyó el ayuntamiento, Cervantes, el Instituto Cervantes, Alcalá 31, y es una arquitectura muy imponente, ¿no? Es una arquitectura eclética, Sí, que no es neutra, que nunca es neutra la arquitectura, tú como buena arquitecta lo sabes, pero totalmente. aquí aún más. En Ajá. este caso aún más, porque es un edificio con una escala monumental, es un edificio suntuoso que entras y te das cuenta de la pequeña dimensión de tu cuerpo, ¿no? Esto que siempre decimos de las catedrales góticas, que lo que hacían era recordarnos nuestra pequeñez. El Círculo tiene un poco de esto
Y en este sentido, el desafío que tenemos actualmente es, por una parte, renovar una especie de visión de la institución como una institución que se quedó parada en el tiempo, que tuvo su momento así de experimentación en los 80s, en los 90s, pero que esto poco a poco se ha ido perdiendo. Y ahora yo siento que estamos como consiguiendo cambiar esto y traer nuevos aires y hacer programas justamente con una mirada muy, como muy social, Mucho más amplia. Y mucho además más es un amplia. el Sí. edificio es interdisciplinar. Sí, el círculo tiene esta particularidad, especialmente desde el año 1983, que es cuando Martín Chirino asume la presidencia de la institución. El círculo se abre a la ciudadanía y se configura un poco como es hoy, ¿no? Una institución cultural interdisciplinaria que trabaja que tiene desde una sala de cine, teatro, trabaja con las escénicas, trabaja con el pensamiento, ¿no? Las humanidades y las artes visuales. Y de alguna manera lo que queremos hacer es justamente esto, ¿no? Poner en cuestión estas divisiones que cada vez tienen menos sentido porque los artistas están trabajando en En este todas. tránsito, ¿no? Entre el cine, las artes visuales, las escénicas. Entonces, Pero tiene un intentamos modelo muy integrarlo. mixto, porque es independiente, pero colabora con instituciones públicas. Sí, bueno, tenemos un 7% de ayuda pública, que es muy pequeño. Poquitito. Es muy, por esto digo que es una institución que merece mucho respeto porque sobrevivimos, bueno, con la ayuda, por supuesto, y el apoyo muy grande de los socios, pero también teniendo que alquilar los espacios de la institución, que es una cosa compleja, ¿no? Como, claro, las salas de exposiciones son casi de los únicos espacios que no se alquila nunca, pero el resto de la institución sí se alquila para cosas totalmente Claro. distintas de lo que es su programación. Entonces, ¿cómo conseguir tener una línea de programación fuerte, comprensible para la sociedad y para el espectador, teniendo esta especie de fragilidad, ¿no? Entonces, es un desafío que estamos todo el tiempo viviendo e intentando equilibrar. No tenemos el dinero público para hacer según qué proyectos, entonces es como siempre una lucha Una muy lucha. grande. ¿Y qué diferente para ti viniendo del Museo Reina Sofía? Yo creo que primero el compromiso de lo público para mí da igual si estás en una institución pública o privada, ¿no? Porque yo creo que lo que hacemos tiene un impacto social muy grande, entonces hay que tenerlo presente, da igual si tú estás en una fundación que tiene un banco por detrás o si estás en una institución pública, ¿no? Lo que pasa es que en una institución pública tienes que tener todo el tiempo la conciencia de que el dinero, cualquier que estás invirtiendo en cualquier proyecto, viene de todos los ciudadanos. Y en este caso, claro, esta conciencia también existe, pero el dinero viene de otros lugares. Pero yo siento que es una cuestión una vez más del impacto social, ¿no? De abrir la institución a la ciudadanía, de saber que una institución es un contenedor, no tiene que ser un contenedor, es un espacio que crea relatos, es un espacio que tiene un posicionamiento político, ideológico en todo lo que hace. Cualquier programación que hagas tiene un impacto y tiene por detrás una ideología, O sea ¿no? que la curaduría siempre es política. Somos seres políticos. Todo lo que hacemos en el mundo, nuestra manera de convivir con nuestra familia, con la persona que encuentras en la calle, es política. Pero yo creo que cuando hacemos proyectos que tienen un impacto más amplio, ahí tenemos que tener la conciencia de que cualquier palabra que elegimos, cómo enunciamos, cómo creemos, qué discurso creemos, pues tiene consecuencias, ¿no? Y tenemos que ser todo el tiempo conscientes de esto. Claro, el espacio, una vez más, volvemos, el espacio no es neutro. ¿Y cómo haces tú para que este espacio tan emblemático pueda ser un receptáculo de otras formas de ver y mirar el arte? Sí, yo creo que la primera cosa es decir que no soy solo yo. No Por hemos hablado supuesto. un poco de esto, pero a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con otras personas, ¿no? De hecho, en la arquitectura tiene esto, trabaja siempre en grupo. Y muchos de mis comisariados y mi trayectoria, los proyectos los hice con otras personas, porque yo siento que contrastar ideas, incluso con personas que tienen visiones muy distintas de las tuyas, es absolutamente fundamental.
Y en este sentido somos un equipo y es un equipo de personas muy buenas, muy valiosas y que estamos todas un poco luchando para construir esta institución con todas sus cosas positivas y ¿Y toda sus esta retos? base y sus retos, que son muchos, ¿no? Y siento que nuestro reto principal ahora es como abrir la institución y el edificio a la ciudadanía, pues como construir otros relatos. De hecho, yo creo que fue súper interesante tener la presencia de Santiago y de Nereida en la institución, más allá de sus obras, de sus cuerpos. Es la idea de poner otros cuerpos. Estamos ahora en esta discusión, ¿no? De abrir la institución a otros relatos, a otros cuerpos, a otras voces, a historias silenciadas. Yo creo que este es el reto institucional en general y en el Círculo, que es una institución que sigue siendo y es así, muy blanca, muy Bueno, masculina, como casi todas las europeas, como porque casi todas sí, las europeas, sin duda. Yo creo que la entrada de cuerpos migrantes, poco a poco de cuerpos racializados, espero que cada vez más, esto vaya también transformando la institución desde dentro, porque tenemos también un tema que es que muchas veces estamos haciendo proyectos sobre el curar, el cuidado, el parar, ¿no? El tema del parar y muchas veces el discurso es muy bonito y fundamental, pero antes del discurso hay que cambiar desde dentro las prácticas, la manera de trabajar. Entonces, es el desafío que tenemos ahora, ¿no? Cómo cambiar de manera claro, no estructural. hacerlo desde el discurso intelectual, sino desde dentro, pero creo que nos ha quedado muy claro que tú lo has vivido, lo has experimentado, lo sigues haciendo y trabajas con el intelecto, pero también desde ese sentimiento y desde esa herida que sigue abierta, como nos has dicho. Y eso es lo que hace que tu trabajo pues sea tan interesante, me parece. Pero además de estar al frente del Departamento de Artes Visuales, estás todavía trabajando para una fundación, Alberto Cruz. ¿Nos puedes contar un poco por qué es importante y cómo dialogas con las dos? Sí, primero hablar también volviendo a esta idea del curador, lo complejo que es llevar 2 proyectos a la vez, ¿no? Sí, Como, yo creo que la precarización está un poco en esto, porque desgraciadamente tenemos que tener una formación muy sólida, mucha experiencia para llegar a según qué puestos, y estos puestos desgraciadamente no nos permiten como trabajar de manera tranquila, porque las condiciones económicas son muy, todavía siguen siendo precarias. precarias, ¿no? Y las ciudades como Madrid cada vez más caras. Entonces, esto también me parece importante poner sobre la mesa, porque muchas veces no hablamos de esto, pero es que el simple hecho de sobrevivir en nuestra profesión es bastante complejo, ¿no? Sí, sí. Claro, hay una cuestión súper bonita de poder conjugar los 2 trabajos, porque me dan cosas muy distintas. Mi ciudad donde vivo actualmente es Madrid, tengo mi vida, mi familia aquí, entonces tenía sentido también estar en un proyecto situado, enraizado de alguna manera, en esta condición en tránsito que tengo yo. Al mismo tiempo, tener la oportunidad de trabajar una vez más con el contexto latinoamericano, para mí fue muy especial, y especialmente con el contexto del Caribe, que es un contexto muy particular que por mucho tiempo, ahora yo creo que esto poco a poco está cambiando, pero cuando hablábamos de Latinoamérica, el Caribe, ni hablábamos del Caribe, Absolutamente. ¿no? Porque es un territorio que tiene, si hablamos de precariedad en el contexto del Caribe, esta precariedad es como, es a otro nivel. Y en este sentido, yo recibí esta invitación de Alberto, de trabajar con él y trabajar en este proyecto. Primero, siéndole yo fui muy sincera cuando llegó la invitación porque le he dicho, yo la verdad es que no conozco el contexto del Caribe, me encantaría conocerlo, pero yo siento que mi primer paso tiene que ser el de la escucha, que es un poco como hago mis proyectos en general, ¿no? Que es esta cosa volviendo a la formación de arquitecto, de arquitecta, ¿no? De la arquitectura, que nuestra primera actitud es conocer el espacio, escuchar a la gente, saber lo que hay antes de proponer cualquier Por cosa. supuesto. Entonces yo primero le he dicho, yo no quiero proponerte absolutamente nada antes de comprender qué hay. Y a partir de este comprender qué hay, lo que pasó es que, claro, descubrí un territorio y un contexto con una producción artística riquísima, una historia impresionante y de hecho una historia de tránsitos
como con el propio contexto español, ¿no? La cantidad, por ejemplo, todo el tema del exilio español, lo importante que fue para los artistas españoles haber ido a Dominicana y después también el impacto de estos artistas en el contexto local. Ahí vemos también desde la modernidad a la contemporaneidad, cuando he ido conociendo cada uno de los artistas. Es fascinante conocer un nuevo territorio y nuevos artistas, nuevas formas de mirar y problemáticas que a veces son muy parecidas a las tuyas y otras distintas, propias. Pero Es además me parece muy interesante que tengas ese diálogo continuo y abierto, tú estando, como decías, enraizada ya en Madrid, en el centro europeo, y que puedas estar hablando con el Caribe que está tan olvidado, porque es, una vez más, es que ese discurso siga siempre muy presente, ¿no? sí, y hay una cosa muy compleja, Lorena, en esto, que es que de alguna manera cuando yo voy al Caribe, casi que yo soy la brasileña, pero yo soy la brasileña que viene de Madrid. Entonces esta cuestión del colonial está siempre presente en las relaciones. Y claro, desde dentro de una institución, tú también estás en una posición muy específica. Y cuando yo estaba en el Reina Sofía lo tenía siempre muy presente, ¿no? El lugar de enunciación. Yo como un cuerpo brasileño en esta institución, Museo Nacional Español, ¿no? Que legitima un discurso de un Estado-nación todo el tiempo, un Estado-nación colonial, una ex metrópolis, un ex imperio, ¿no? Todo el tiempo esto para mí era clave y ahora también, y por ejemplo, cuando veíamos las adquisiciones, qué significaba ir a Latinoamérica y querer adquirir las obras de los artistas y llevarlas a Europa, había una cuestión ética todo el tiempo que yo tenía que tener presente, ¿no? Como de estas relaciones desiguales, de estos desequilibrios que ¿A qué te hablábamos. refieres con una cuestión ética? Una cuestión ética que tiene que ver que, primero, la diferencia de la moneda, que es un euro comparado, por ejemplo, a una moneda, a un peso argentino o a un peso, ¿no? A como al real. Yo me acuerdo como, solo esto ya es una diferencia estructural. El presupuesto que tiene una institución como el Reina Sofía, que muchas veces dice, ay, nuestro presupuesto es tan bajo. Ya, pero compara tu presupuesto con el de la Pinacoteca de San Paulo, ¿sabes? Es como todo el tiempo esta noción yo sentía que había obras que desde mi punto de vista tenían que seguir en sus países, que a mí Ahí está un punto muy interesante. no tenía sentido sacarlas de sus países para que estuvieran en el contexto europeo, que una vez más esta cuestión de un acercamiento extractivista, el extractivismo no está solo en pillar de manera gratuita, es que la diferencia de fuerzas sigue existiendo. Y el extractivismo está en esto, es un extractivismo económico, es un extractivismo como intelectual que se da, y en el momento que tú, en una posición como De poder. brasileña de poder, que estás en una institución europea, ya te reciben en el contexto latinoamericano de otra manera. Ujú. Y tú puedes tener dos posiciones, tú puedes entrar ahí como, mira, yo he venido, yo hago lo que quiero, tal, no sé, o tú puedes tener una posición de decir, yo sé que estas relaciones son así, entonces yo tengo que ponerme en otro lugar. Yo tengo que comprender esta situación de privilegio, estas diferencias de poder y ponerme en una situación de escucha, de respeto, de comprensión y de investigación profunda del contexto, justamente para no volver a repetir estas lógicas, ¿no? Como Y es ahí donde se empieza a gestar realmente un cambio, cuando uno en la posición de poder puede ponerse en el lugar del otro, empatizar y verlo al tú por tú, ¿no? Me parece que eso es indispensable y tocaste un tema muy importante que es la ética. ¿Cuál es para ti en general la ética o la responsabilidad de un buen comisario? yo creo que la ética y la responsabilidad de un buen comisario primero está en documentarse, ¿no? Como investigar a fondo la condición de los artistas, escucharles, lo primero es escucharles, esto que hablaba de la escucha tan importante, de comprender el contexto, de estar ahí y de no llegar justamente como aprovechando tu privilegio, tu posición de poder para una vez más repetir lógicas de violencia, lógicas de extractivismo. Entonces, yo siento que hay una responsabilidad en esto, ser muy serios y muy conscientes de que cualquier obra que presentemos, cualquier palabra que escribimos, cualquier palabra que decimos,
tiene como una carga simbólica, intelectual, política por detrás, ¿no? Y Y se ahí están creando relatos. se están creando relatos todo el tiempo. Y tu manera de estar en las instituciones donde estés, lo que defiendes, lo que al final acabas concordando porque no hay otra, ¿no? Porque al final eres una voz más entre varias. Yo creo que tener esta responsabilidad todo el tiempo es fundamental y yo me vi en mi profesión en muchas situaciones complejas de repente darme cuenta que podía perder un trabajo porque tenía que defender la obra de un artista o que no Ah, ¿te podía. has visto en esa encrucijada? He visto en situaciones así, porque es esto, los artistas están todo el tiempo poniendo la institución al límite, ¿no? Y me vi en situaciones, especialmente como en contextos, claro, en lecturas críticas, en artistas más, ¿cómo decir? Más directamente políticos, porque como decía, todos somos seres políticos, pero sí que hay obras que son más abiertamente críticas, más abiertamente enfáticas y que ponen la institución en cuestión, ponen las estructuras sociales en cuestión. Y este arte es el arte que me interesa especialmente, ¿no? Yo estoy siempre buscando, no es que busque el conflicto, porque me encanta también Pero hay que tener conflicto para poder evolucionar y sobre sin todo duda, para cambiar, y lo hablábamos en un principio, la forma en que vemos, porque está condicionada por toda una historia. sin Entonces, duda. en estos pequeños ejercicios es como empezamos a cambiar esa forma que nos acercamos al arte y obviamente a la vida. Sí, y yo creo que también, no sé si es una manera mía de trabajar, pero a pesar de, bueno, hablamos mucho de herida abierta, de todo esto, pero mi forma de trabajar siempre fue una forma de crear diálogo. A mí no, aunque me encanta también la atención, a mí me gusta especialmente crear espacios de diálogo, porque yo siento que es justamente a partir del diálogo también que podemos como sanar, ¿no? Curarnos. Entonces no es una idea del enfrentamiento por el enfrentamiento, yo siento que es más una idea de construcción común, conjunta, porque siento que es la única manera que tenemos de por ejemplo, enfrentarnos a las crisis que vivimos actuales, ¿no? Si es dialogando, y dialogar muchas veces es muy difícil, especialmente cuando estás intentando como contrastar opiniones con una persona que tiene una visión de mundo absolutamente distinta y opuesta a la tuya. Pero no por ser tosuda, yo siento que es importante como escuchar y después también dejar muy clara tu posición y estar abierta a cambiar también tu posición, ¿no? Es algo fundamental. Claro, claro, y hablabas de para poder discutir o hablar hay que empezar por estar abierto y Sí. por escuchar, como lo has dicho reiteradamente. Estamos llegando al final porque hay muchos temas que tocar, pero ¿qué consejo te darías a ti como esa comisaria o curadora joven si pudieras regresar al tiempo? Em, yo creo que acompañar a los artistas es muy bonito. Es que un artista te da muchas veces, te permite abrir tu mundo, pero también desde mi punto de vista, a mí me encanta, a mí una de las cosas que más me gustó en mi trayectoria fue trabajar desde con artistas muy jóvenes. Hasta trabajar con muchos artistas de 90, 85 años, 80. Esto de verdad que fue para mí muy importante. Y siento que me han enseñado muchísimo porque ahora en otros contextos, otras formas de trabajar, siento que ahora está todo mucho más profesionalizado, ¿no? Como para lo bueno, porque hay un punto bueno, porque los artistas pueden tener otras condiciones de trabajo, pero también esto también determina mucho de la producción. Y siento que quizás es una visión romantizada que tengo yo por estos trabajos, pero haber estado muy cerca a artistas que han empezado en los años finales de los 50, en los 60, en los 70, con toda esta forma mucho, como muy experimental, muy radical, muy como en la que el mercado no tenía ninguna, ¿sabes? No existía mercado, Sí. especialmente en el contexto latinoamericano. No existían pocas instituciones, no existía mercado, y no existía sistema. Entonces, los artistas que estaban construyendo todo desde el cero y justamente pensando otras formas de hacer, ¿no? Formas de hacer que eran como inserciones en los circuitos, como por ejemplo Pseudo Meirelles, o artistas que estaban, como decíamos, poniendo el cuerpo en la ciudad, artistas que estaban trabajando de forma colectiva.
Yo siento que esto para un curador es muy importante, como empezar comprendiendo lo que fue esto, lo que fue este momento de digamos, que lo que llamamos de la desmaterialización de la obra como proceso, de la obra como acción, de la obra como enunciación, y de repente de ahí poco a poco ir pensando en obras más objetuales, en el espacio, en la materialización de los proyectos, pero pensar un proyecto expositivo mucho más allá de un cubo blanco y un conjunto de obras y un texto bien escrito, ¿no? Creo que hacia allá va el arte, o por lo menos hacia allá es lo que todos nos gusta pensar, que vamos mucho más allá de las cuatro paredes. Vamos a que se vaya por las calles, por la mente, a todos lados, por la educación. ¿Con qué reflexión te gustaría que se quedara nuestra audiencia? Em, Yo creo que esta cuestión de la responsabilidad, ¿no? Que todo lo que hacemos tiene una responsabilidad, todo lo que decimos, lo que escribimos, y en este sentido hay que ser consciente de esto y trabajar por ello, y trabajar de una forma colectiva, porque estamos en un momento del individualismo a un grado, ¿no? Y creo que es muy importante como recuperar voces, pensar en colectivos silenciados, todo esto es absolutamente fundamental, pero yo creo que también es fundamental pensar de manera colectiva y de manera en la que juntos tenemos que transformar las cosas, porque la idea de vivimos en un momento de muchísima polaridad, de Ujú. muchos contrastes, y esto yo siento que no es algo que nos llevará muy lejos. O en comunidad o no vamos a avanzar como Sí, sociedad. sin duda. Algo más que me haya faltado preguntarte, hablar, que ya sé que hay tantos temas, pero no sé si algo que te gustaría compartir con la audiencia que nos haya faltado. Yo siento que también en el trabajo del comisariado, al menos en mi trayectoria, una cosa que fue súper importante, más allá, bueno, he hablado un poco de la relación con los artistas, la investigación, yo siento que la docencia fue muy importante, como el hecho de dar clases, de también estar todo el tiempo en contacto con Mentes jóvenes. gentes jóvenes. Es que ya empiezo a sentirme, no me siento mayor, pero yo siento que es muy importante comprender, porque ya son otras formas de estar en el mundo, ya son otras formas de relacionarse, y todo esto lo tenemos que tener presente. Es muy importante investigar, fascinarse y dejar ir por la producción de los 60, de los 70, de las vanguardias, también, pero también comprender qué están haciendo los artistas hoy, qué están pensando los futuros curadores, investigadores, críticos, porque ahí aprendemos, ¿no? Cuando vemos estas diferencias. Y hay artistas que han podido y han sabido, como a lo largo de 60 años a veces de trayectoria, ir justamente Adaptándose. adaptándose y comprendiendo como los momentos, ¿no? Y eso a mí Porque me llama la atención, cómo hay artistas que siempre van más adelante de su tiempo. sí. Y lo ves y ellos no nada más se adaptan, sino que están ya viendo lo que viene. Sí, yo creo que es una de las características clave del arte, ¿no? Sí. Esta capacidad de los artistas de ver más allá, de proyectar otras formas de vida, otras formas de vivir en sociedad, de futuros posibles, futuros juntos, y es bueno, no sé, el arte es una maravilla. Ay, pues muchísimas gracias, Isabela. Iremos a visitar el círculo muy pronto. Espero que sigamos hablando desde otros puntos de vista y entendiéndolo de otra forma. Muchas gracias por tu trabajo y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros.